Hola. Perfectamente. Lo hacemos así. Buenos días a todos, autoridades, amigos, amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo evento del Club Tiempo de Canarias y les damos la bienvenida a todos porque en el día de hoy tenemos muchas expectativas, tenemos mucha ilusión porque vamos a hacer una fotografía a un mes de un proceso democrático que consideramos que es importante y crucial para esta tierra. El próximo 28 de mayo está convocada la ciudadanía a la participación para designar a las personas que van a componer nuestras instituciones, Parlamento de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos. ¿Y quién mejor para hacer ese análisis de estas características que Narciso Michavila, presidente de GRAD3, a quien Tiempo de Canarias le ha solicitado que realice una encuesta electoral para estas islas? Él presentará esos resultados para, como decíamos, instituciones de Canarias, Parlamento, Cabildo y algunos ayuntamientos. Y para nosotros es un verdadero placer que se encuentre con nosotros en un nuevo evento del Club Tiempo de Canarias. Nos acompañará además en este evento don Pedro Guerra, director de Tiempo de Canarias, y ellos mantendrán un diálogo, lanzarán algunas preguntas y después, al final de su diálogo, abriremos turno de preguntas para el público, o sea que estaremos encantados en que cuestionen o no esos resultados que se van a presentar en el día de hoy.
Y al final del acto les invitamos, esperemos que nos puedan acompañar a un pequeño desayuno que vamos a hacer en la terraza de al lado para poder debatir ya entre nosotros, intercambiar opiniones sobre los resultados que vamos a ver en el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos una vez más en un evento del Club Tiempo de Canarias. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Estamos con Narciso Michavila, presidente de GAP3. Bienvenido a Tenerife, bienvenido a Canarias. Por fin, la primera encuesta de GAP3 en Canarias, ¿no? La primera de voto a la Asamblea, a los cabildos y a las capitales. Bueno, se ha generado mucha expectativa por ver estos resultados de GAP3, ¿no? Bueno, y lo primero, muchas gracias a Tiempo Canaria por apostar por GAP3, porque hace un mes en Las Palmas analizamos panorama general y me preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar? Digo, no tenemos datos. Ahora sí tenemos datos. Ahora sí tenemos datos, sí. Y podemos hacer una fotografía justo a un mes. A un mes, a estas horas, dentro de un mes, estaremos los electores españoles votando. Bueno, ¿y qué diferencia hay así a bote pronto entre la encuesta de GAP3 y la del CIS de Tesano? Bueno, vamos, yo prefiero hablar de ciencia porque tengo que pagar muchas nóminas como para estar perdiendo el tiempo con la paraciencia, ¿no? Entonces, a ver, lo que sí es muy importante es tener en cuenta que el sistema electoral de Canarias es con diferencia el más complicado. Los resultados que presentemos de las dos capitales estamos muy tranquilos porque en un mes el voto dentro de los municipios varía muy poco. Y luego los entrevistados en las grandes ciudades, en este caso de Santa Cruz y Las Palmas, el recuerdo de voto es clavado con lo que salió en la urna. Por lo tanto, lo que ofreceremos hoy, tanto de la capital de aquí como de la capital, estamos muy tranquilos. O sea, no nos vamos a ir en más de un concejal respecto a lo que demos. O sea, podemos afirmar que los resultados de las dos grandes capitales canarias, están Santa Cruz trazados de en la Tenerife encuesta de hoy. Sí. Y Las Palmas de Gran Canaria van a ser muy cercanos a lo que ocurre el 28 de mayo. Sí. Sin embargo, hay que ser muy prudentes con la estimación de voto en la Asamblea, sobre todo en las circunscripciones pequeñas. No hay ningún sistema electoral tan complicado en todo el país como es el canario, y lo sabéis muy bien. Hay 4 urnas diferentes, hay una participación que no es tan elevada como puede ser en el norte de la península, eso dificulta las encuestas. Hay un votante muy estratégico que está cada vez más acostumbrado a elegir diferentes papeletas en función de donde sea, y luego hay mucha, o sea, para haceros idea, pues la mayoría de las regiones del interior de España hay escenarios que no están ni mucho menos definidos y que podemos tener resultados que se salen totalmente del histórico. Ahora mismo no sabemos de verdad qué va a pasar en muchos sitios, pero el sistema electoral es muy fácil. Aquí, sin embargo, Aragón, por ejemplo, tiene un sistema complicado, pero es que el de aquí es el más complicado de todos. A bote pronto, ¿cuál pueden ser las primeras? Bueno, vamos a analizar primero la ficha técnica, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esta encuesta? A ver, esa encuesta telefónica hecha por nuestro propio personal y por lo tanto, pues entrevistadores que se están jugando su propio prestigio esa noche electoral y su puesto de trabajo. Hecho a electores con nuestro método tradicional. Gracias porque nosotros en GAP3, como es lógico en todas las encuestas que hacemos, sean de universidades, de museos, de consumo, de todo, al cliente se le entregan los resultados de las encuestas o las transcripciones de los focus, y en este caso habéis decidido, como ETV, por ejemplo, o como Televisión Española de Ceuta, que hoy hemos publicado una encuesta allí de voto en Ceuta, el hacer accesibles los microdatos de las más de 2.000 entrevistas telefónicas anonimizadas para que cualquier partido político pueda analizarlas. Ese es otro de los detalles de la encuesta de GAP3, que vamos a tener a nuestra disposición, los microdatos tan famosos, esos que todos los partidos quieren analizar al detalle, ¿no? Y así, bueno, pues ver, por ejemplo, hay que tener mucha prudencia con las circunscripciones más pequeñas, porque realmente no hay muestra suficiente y, sin embargo, de hecho, pues en los cabildos con menos población dijimos que no teníamos ahora capacidad porque es que estamos desbordados. Ayer mismo el presidente de Colombia, Gustavo Petro,
tuiteó nuestra encuesta que se publicó ayer mismo en Colombia. Es decir, estamos ahora mismo con nuestros call centers bastante a tope de trabajo. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que se pueden sacar de este estudio electoral en Canarias? Voy a dar tendencias generales que estamos viendo en todas las... o sea, lo que va a pasar la noche electoral y luego ya aterrizamos en el archipiélago. A ver, tendencias generales es... cuando preguntamos, y lo veremos, por valoración de la gestión de los distintos gobiernos, el gobierno central tiene un desgaste tremendo y lo notaremos, pero no en estas urnas, sino en las que vengan detrás. Yo ya lo he dicho en Canarias, toda la información, o sea, en Las Palmas, y vengo diciéndolo, en diciembre habrá un cambio de gobierno en el conjunto de España. Y para eso lo único que hay que hacer es estar entrevistando a los electores, entender a los distintos actores, entender la ley electoral. Luego, los distintos gobiernos regionales, de un color y de otro, salen casi todos bastante bien parados. En el caso aquí de Canarias, por ejemplo, el presidente Ángel Víctor aporta a la marca del Partido Socialista mucho más de lo que en estos momentos le aporta la marca a él, y veremos que el Partido Socialista, con nuestros datos, mejora los resultados que tuvo. Algo parecido va a pasar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig mejorará resultados del Partido Socialista. Y, sin embargo, todos los aliados del Partido Socialista en las distintas comunidades están sufriendo, y mucho. Habrá que ver cuánto, pero notamos bajada aquí de Nueva Canarias, de Unidas Podemos, que se garantizan representación, como luego veremos, pero Unidas Podemos se puede quedar fuera en muchísimos sitios, sobre todo allá donde vayan divididos. Drago no nos entra en ninguna institución. Y luego, si nos vamos a cualquier otro sitio, pues, por ejemplo, el partido de Revilla, el Partido Regionalista Cántabro, experimenta una bajada muy abrupta, un final de ciclo total de su partido, pero le pasa a la Chunta, le pasa a Compromís, le pasa a Más Madrid. Más Madrid, en Madrid, Mónica García sorpasó al candidato socialista, Ángel Gabilondo, y los datos que tenemos nosotros es que el Partido Socialista en Madrid, por ejemplo, va a subir. Si quieres, luego hablo a nivel municipal. Por lo tanto, gobiernos autonómicos no salen tan castigados como el gobierno central, y los alcaldes en casi todos los sitios y en todos los colores salen reforzados. Vamos a un escenario mucho menos fragmentado, que eso tiene muchas connotaciones luego. Y por lo tanto habrá mucha más estabilidad, habrá menos partidos políticos generalmente, y habrá más cultura de pacto, que por cierto, aquí en Canarias es de toda España el sitio donde vemos que hay más cultura de pacto. O sea, nunca ha habido una mayoría absoluta en Canarias. Pero incluso diría lo que se ha perdido en Madrid, de que pues, hace unas semanas estaba con Alfonso Guerra y me decía, es que esto no puede seguir así. Es que cuando nosotros gobernábamos el Partido Socialista siempre consensuábamos cosas con la oposición, porque es lógico, porque España es muy grande como para... y seguíamos tendiendo puentes, seguíamos viéndonos, etc. Está pasando en todas las democracias y de forma muy peligrosa en Madrid, que cada vez es más difícil que haya, no digo ya pacto, sino simplemente verse y entenderse. Y aquí, sin embargo, o sea, preservad esa cultura del entendimiento fuera de las cámaras, porque si no vamos a terminar como Estados Unidos. Pero eso sería otro... Como gran titular de la mañana, el famoso Pacto de las Flores, ¿sumaría 36 diputados o no llegaría? Escenario absolutamente abierto. Nosotros lo tenemos que podría sumar, ojo, si incorporamos al Pacto de las Flores, evidentemente a SG, que va a tener bastante capacidad de decisión. A Casimiro Curbelo. Lo que sí, a Casimiro Curbelo. O sea, lo que sí es seguro ya es que Ciudadanos sale del Parlamento Canario, no entra, prácticamente habrá que ver. O sea, no entra en ninguna capital de provincia en toda España, tampoco en Madrid. Hay encuestas que le están dando a Begoña Villacís que entra. Vamos, es seguro que no vaya a entrar. Ciudadanos, además, nunca... O sea, la propia
encuesta nuestra en Cataluña con La Vanguardia y luego con TV3, siempre ha ido clavando los resultados de Ciudadanos, nunca nos ha fallado. Y sin embargo entra Vox. Vox va a entrar en las dos provincias capitalinas y luego lo veremos. Nos está entrando y no lo descartamos, pero ahí ya es escena de incertidumbre que podría entrar por Fuerteventura. O sea que podríamos ver una entrada de Vox con 3 diputados al Desde luego 2 seguro y podrían llegar a ser 4. ¿Qué más? Y entonces eso hace que ya la aritmética no esté tan clara. Y en todo caso, como pasa en Aragón, como pasa en Baleares, que el escenario está abierto, porque en la Comunidad Valenciana es fácil. O sea, en la Comunidad Valenciana, si hay vuelco y no lo descartamos, pues va a haber pacto. Y si no hay vuelco, va a haber pacto. Porque no pasa como en Aragón, que, por ejemplo, Aragón tendrá mucha capacidad de negociación. Esas capacidades de negociación también a nivel municipal va a depender muchísimo de la credibilidad de los actores que negocien. Y ahí las encuestas tienen un papel fundamental. Aquel político que se está fiando de la ciencia y de la sinceridad de los electores tendrá, llegado el momento del pacto y la negociación, mucha más capacidad de negociar. Y aquel político que decida creer en la paraciencia y pensar que los electores son idiotas y no tienen memoria, pues cuando llegue el momento de negociar con pequeños partidos en todos los niveles, lo va a tener mucho más complicado. Porque lo que sí sabemos, sea España, sea Colombia o sea el país que sea, es que el elector cada vez es más crítico. No olvidemos que hemos estado todos 2 meses enteros en pandemia meditando cómo es la sociedad y cómo nos tratan los distintos actores de todo tipo. Va a ser el voto más meditado de todos los que hemos hecho, en el caso de la joven democracia española, desde hace más de 40 años. Señor Michavila, hoy es 28 de abril, estamos a un mes exacto de las elecciones, es la primera encuesta de GAT3 en Canarias. ¿Qué grado de fiabilidad nos diría usted ahora mismo que podemos ver en estos resultados? A ver, las encuestas hay que tomarlas. Yo cuando era militar, de hecho, mi primer viaje de soltero fue aquí, a ver a mi hermano que estudiaba en La Laguna, y mi primer viaje de casado fue aquí, porque mi compañero de promoción, José Miguel Morro, se casaba con Pilar Valerio, un tío inteligente, se casó con una tinerfeña. Y entonces, en mi época militar, él era además mi binomio en Zaragoza, en la Academia de Zaragoza, le teníamos muchísimo respeto a las armas de fuego. Bueno, pues las encuestas hay que tratarlas con el mismísimo respeto. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene esta encuesta de GAT3? La misma fiabilidad que tiene todo lo que hacemos en GAT3. ¿Quiere decir que esta encuesta va a clavar todos los resultados? Ni mucho menos. Y sobre todo en los sitios más pequeños el escenario está todavía muy por definir. Y encima vamos a tener la mala suerte de que a las 8 horas peninsulares publicaremos resultados de 7 comunidades diferentes, porque han apostado 7 televisiones autonómicas, Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia. Muchas comunidades han apostado por nosotros esta noche electoral. Y aquí, sin embargo, estamos tan desbordados que estaremos muy pendientes. No olvidemos además que primero se escruta la urna municipal. Esa nos dará muchas pistas. Y luego se escruta la urna de la Asamblea. En el resto de España va a haber mucha gente pendiente de los últimos escrutinios. La noche electoral va a ser bastante larga. O sea que, bueno, pues vamos a conocer los resultados, ya sin más. ¿Dónde está el...? Para poder pasar. Ahí. Bueno, como los datos no son los microdatos, no hace falta saber estadística para poder interpretar la encuesta, sino, muchas gracias, el propio resultado entero va a estar accesible en la web de Tiempo de Canaria. Lo voy a pasar muy rápido, voy a ir a lo importante. Perdón. Muy bien, son 2.000 entrevistas, aquí está la ficha técnica entera. En el caso de en Santa Cruz hemos hecho, o sea, en la capital casi 600 entrevistas y en Las Palmas algo más de 600. Pero ojo, en las islas más pequeñas la muestra es pequeña, por eso hay prudencia. Este es un patrón general que nos encontramos prácticamente en todos
en todo lo que nosotros vamos preguntando. Los ayuntamientos han salido reforzados en la mayoría de los sitios y tenemos algunos sitios donde, por ejemplo, el elector de Vigo está emocionado con su alcalde y Abel Caballero va a volver a... Y en muchos municipios donde había alcalde socialista que venía desgastado, no hablo solo de Canarias, o sea, hablo el patrón general. Sus compañeros de partido de las distintas mareas bajan mucho y entonces esos alcaldes que gobernaban pueden tener mayorías absolutas. Eso va a hacer que en el voto global municipal el Partido Popular va a estar por encima del Partido Socialista, pero el Partido Socialista a nivel municipal va a aguantar bastante bien, porque en algunos sitios, sobre todo en Andalucía, Valencia, sufre, pero en otros sitios se recupera. De hecho, damos por hecho que en Barcelona, por ejemplo, el candidato más votado va a ser Colboni, que es el candidato del PSC y es el que más opciones tiene de ser el alcalde. Tendrá que buscar apoyo o bien con Colau, que dejará de ser alcaldesa. Y también para entender, tiene mucho que ver con que hemos vivido vamos a vivir un final de ciclo de la indignación que empezó con la crisis anterior y ahora la gente lo que está buscando es gestión. En España, además, se ha visto que los gobiernos de coalición, salvo en pocos sitios donde había cultura de coalición, no han funcionado y, de hecho, en todas las elecciones regionales, si vamos viendo, el elector lo que ha hecho es expulsar a la nueva política cuando la nueva política no ha corregido errores, sino que los ha aumentado respecto a la vieja política. Y luego en muchísimas capitales de provincia el Partido Popular va a recuperarlas, donde gobernaba tendrá absoluta, como puede ser Madrid, podría tener absoluta, y por ejemplo el Partido Popular se garantiza seguro, no las asambleas de Valencia, de la Comunidad Valenciana o de Baleares, eso está abierto, pero en Palma de Mallorca o en Valencia va a gobernar el PP seguro. En Andalucía, todas las capitales, salvo Granada, en estos momentos nos están dando vuelco a la derecha. Incluso Huelva y más con la política que está viendo ahora tan desde Madrid que no está entendiendo el mundo del campo. Bien, esto sería pues cruzado por todas las variables para que cada uno pueda ir analizando. La situación de la autonomía no es muy diferente a lo que está pasando. Los principales problemas del archipiélago: paro, situación económica, vivienda. Veníamos en GAT3 avisando, hacemos muchísimos estudios de vivienda. En el Congreso Nacional de Vivienda de Valencia pues expusimos nuestro estudio y claramente el joven hoy día su principal problema no es acceso al empleo, es acceso a la vivienda. Ojo, corrupción está ahí abajo. Digo que desde los medios de Madrid parece que solo se habla de la corrupción de Canarias. Yo en su momento, cuando hablé en los medios, dije, bueno, ahora le toca a los canarios, como hubo épocas que le tocaba a los valencianos o a los andaluces. Pero la corrupción pasa factura, pero no pasa tanta factura como los medios, sobre todo en Madrid, pueden hacernos creer. Además, Narciso, perdona, Sí. estos datos tienen que ver con que la encuesta ya se hizo con pleno auge del caso famoso Tito Berni. Sí, bueno, o sea, no solo en el auge, sino en el auge y luego ya o sea, ya había asentado, había cristalizado un poquito la opinión pública. Porque al principio del todo, pues automáticamente nos preguntan, vamos a ver cómo digiere la opinión pública todo esto, ¿no? Entonces, no quiero decir que no tenga impacto, pero desde luego no es el driver de voto fundamental. O sea, la gente no va a votar pensando en Tito Berni el día de las elecciones. La valoración de los distintos líderes, importante, no solo la valoración media, sino luego ver pues qué líder polariza, cuál no polariza, etc. Y de ahí que sea tan importante el ver las valoraciones. Si alguno quiere aburrir a sus seguidores de Twitter, puede hacer como el presidente Petro ayer, que sacó justo algo parecido. Allí se pregunta de otra forma y dijo, ¿veis? Lo dice GAT3 con RCN, ¿no? Bien. Me alegra que el presidente de la República de Colombia sí se fíe de las encuestas científicas. A ver, estimación de voto. Ojo, porque en Coalición Canaria estamos dando un empate, o nos sale un empate respecto al Partido Popular. La agrupación Erreña
independiente, ahí obtendría un escaño que... La hemos sacado de la ecuación de Coalición La hemos Canaria. sacado de la ecuación, pero podría ser, por lo tanto, yo titulares en los que sí ahora mismo veo a un mes. Un Partido Socialista ganador, un Partido Socialista que lejos de sufrir sube, pero unos compañeros de coalición con un patrón muy tradicional en todas las coaliciones, que el partido grande aguanta muchísimo mejor y, sin embargo, los socios de gobierno sufren. Pero es lo que estamos viendo en Cataluña, por ejemplo, hay también un final de ciclo del procés y Esquerra Republicana va a experimentar dentro de un mes una bajada espectacular. Y en la ciudad condal, en Barcelona, Esquerra Republicana fue el partido más votado y va a bajar muchísimo. Ya lo he dicho antes, el partido de Revilla, es decir, todos los socios que tiene el Partido Socialista van a sufrir mucho. En algunos sitios los van a necesitar, por ejemplo, en Extremadura, Fernández Vara, si retiene el gobierno, y es lo probable, no será con absoluta, sino que tendrá que pactar con Podemos, precisamente porque Podemos sí que entra en Extremadura. Unidas Podemos nos entraría con 2 escaños en las 2 circunscripciones más grandes y Nueva Canarias estamos notando una bajada bastante acusada. Habrá que ver si luego pasa, pues como pasó en su día con Ciudadanos, que realmente fue así, o por el contrario consigue aguantar un poco en los niveles que tenía. Al ser un sistema tan fragmentado, pequeños aleteos de voto en un sitio te pueden producir una tormenta en la asamblea de las islas. Una pregunta, sí. Narciso. Con estos resultados, en Horquilla Alta el Pacto de las Flores le daría 35 diputados y al otro grupo, al otro bloque, otros 35. Estaríamos hablando de un empate técnico, ¿no? Sí, o sea, yo aquí sobre todo lo que diría, o sea, efectivamente un Partido Socialista ganador, con más dificultad de redicción, pero no podemos titular hay vuelco seguro o sea, ni podemos titular como algunas encuestas que dicen el Pacto de las Flores tiene garantizada la reedición y tampoco podemos decir lo contrario. Muy abierto. Por circunscripciones esto es lo que nos va saliendo. Sorprende, por ejemplo, el hecho de que Vox nos esté entrando por Fuerteventura. En las 2 grandes va a entrar seguro. Y luego, en el caso de que entrara por Fuerteventura, en la circunscripción autonómica prácticamente tendría garantizado el escaño. Y el escaño en la circunscripción autonómica entiendo que lo estaría peleando en esta ocasión con Nueva Canarias. En este caso con Nueva Canarias, pero no absoluticemos la encuesta. O sea, esta es, y no es por una encuesta no es una foto fija en un momento determinado. No es una foto, es una ecografía, es muy dinámico. De hecho, pues nosotros hacemos un muestreo inicial y en función de cómo vaya, pues a lo mejor terminamos cargando más la muestra en un sitio que en otro, porque tienes que ir actualizando, ¿no? Pero o sea, la foto general es esta y no se irá en mucho. Pero esto no te permite decidir en el partido de baloncesto al final quién va a colar una canasta más. Aquí tendríamos toda la transferencia que veremos o sea, veréis que coincide con los microdatos. Bien, Cabildo de Tenerife. El Partido Socialista subiría de 11 a 12, Coalición Canaria perdería un par de ellos. El Partido Popular, este es un patrón muy general que tenemos en toda España, y es que Ciudadanos desaparece y vuelve ese votante, salvo en Cataluña, en la mayoría del país venía de haber votado al Partido Popular y por lo tanto vuelve al Partido Popular. Vox entraría en el Cabildo de Tenerife con 2. Claro, si al final no superara la barrera, pues te alteraría. Pero vamos, en general aquí el panorama de pactos pues parece que hay poco cambio, ¿no? Sí, aquí la única opción posible ahora mismo sería coalición PP, porque el Partido Socialista perdería sus socios de gobierno con respecto a 2019, ¿no? Sí. Bueno, y eso... Bueno, vamos al Cabildo de Gran Canaria. Partido Socialista
que es el más votado, retiene los 8 consejeros, Coalición Canaria retiene también, vemos pocos cambios, un Partido Popular que sube de 6 a 7, Nueva Canarias que pierde 1, Unidas Podemos se garantiza entrar, y Ciudadanos, además, en todo lo que vamos haciendo, cada vez va estando más plano. Y luego, Unidos por Canarias... Por Gran Canaria. Por Gran Canaria, perdón. Unido por Gran Canarias, ¿no? Por Gran Canaria, perdón. Tendría 2 y Vox podría entrar con 1. Bien. Aquí es donde yo me siento más cómodo, tanto en esta estimación como en la... Porque insisto que es un votante... Porque los votantes en los sitios más pequeños tienen más dificultad a un desconocido y, sin embargo, en las grandes capitales estamos acostumbrados a estar con desconocidos, a hablar con todo el mundo y el recuerdo de voto es que es clavado. Un partido socialista que sube pero que retiene 9 concejales, un alcalde que además está bien valorado que sube de 10 a 11, Partido Popular que coge los 2 concejales, las 2 actas de Ciudadanos. Ojo, Unidas Podemos, Drago no entraría y si se puede retendría 2 de los 3. Y aquí Vox en principio no tenía garantizada la entrada en el consistorio de la capital. Pero o sea, el umbral es 5, si entrara tendría 1 que sería a costa del último de Coalición Canaria. Insisto que puede ser al final 1 más menos, pero la foto va a ser esta. Y luego, en el caso, ojo, Las Palmas de Gran Canaria le pasa como a Cádiz o le pasa como a algunos municipios del campo de Gibraltar, es un elector que es capaz de darte una mayoría absoluta y 4 años después quitártela y dársela a un partido que no tenga nada que ver. Y eso hay que saberlo. O sea, en otros sitios la ideología contaría mucho más, aquí no. Aquí, Partido Socialista sube un poco en apoyo. Hay que tener en cuenta, además, que el voto de los sitios pequeños se vota directamente al candidato y, sin embargo, en las capitales y de forma muy especial Las Palmas, el clima nacional influye muchísimo en el resultado. Y se vota muy... que es lo que, por ejemplo, pues el alcalde de Sevilla está muy bien valorado, pero no hay que descartar que el Partido Socialista pierda Sevilla no por el alcalde, sino por el clima nacional de la elección. Cosa que, sin embargo, en Dos Hermanas o en Chiclana no pasa. En Chiclana el alcalde socialista, que tiene absoluta, va a mejorar esa... o muchas ciudades del sur de Madrid son socialistas, van a mejorar resultados. Bien, Coalición Canaria... Allí se mantiene con 2. El Partido Popular experimenta un gran crecimiento, que es justo lo que está perdiendo Ciudadanos. Nueva Canarias baja un poco, Unidas Podemos también, pero se garantiza representación en el consistorio. Ojo con Unidos por Gran Canaria, está rozando el entrar o no entrar. Y Vox, con 6%, se garantiza entrar allí. Por lo tanto, ojo con este escenario, porque puede pasar cualquier cosa. La ministra no tiene garantizado ser el escenario más probable es que sea la alcaldesa, pero no está garantizado. Y con esto pues está hecho un poco ya el... Bueno, Narciso, así, conclusiones, a bote pronto. ¿Va a haber fotos finis en el Parlamento de Canarias? ¿Puede haber pacto de las flores? ¿No puede haberlo? Incluso puede haber un empate técnico entre bloques. Ojo, es que en Canarias yo no descarto que nos pase como pasó en el 2009, creo que fue en Galicia, que estuvimos esperando al voto cera, al recuento el martes, porque puede ser que algún diputado se esté jugando en el voto extranjero, es decir, de los canarios residentes en Venezuela, sobre todo. Venezuela. Sobre todo. Y lo que sí hemos visto en esta encuesta es una entrada muy fuerte de Vox por primera vez en las instituciones canarias, ¿no? Bueno, no tan fuerte, o sea, es que en realidad no existían aquí en ninguna sola. sola. A ver,
En Andalucía, en el 18, cuando dimos a cierre de urna, Vox, el lunes previo a las elecciones, Vox en Andalucía, en el 18, estaba planteándose no presentarse. Decidieron presentarse y por el clima que había en aquellas elecciones, el lunes previo le dábamos 4. No paró de subir. Cerramos con 10, fueron 12. Y una vez que entraba, y entonces, sí, por ejemplo, para entender, en Asturias, que el escenario normal en Asturias es que gobierna el Partido Socialista con Podemos y con Izquierda Unida. Pero sí se diera vuelco y no lo descartamos, digo, por poner un ejemplo, es precisamente por hay indicios en Asturias y te digo en muchos otros sitios, pero te pongo el ejemplo claro de comunidad más a la izquierda de toda España. Hay indicios claros de que están pasando cosas como vimos en Andalucía, y en Extremadura nos pasa lo mismo. O sea, sobre todo el mundo del campo ha abandonado a la izquierda, o se siente abandonado el elector del campo, de lo rural, se siente muy abandonado por las políticas del gobierno central. Y luego nos decías que en las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, lo que va a ocurrir el 28 de mayo va a ser muy similar a lo que hemos visto. Sí, además la gran ventaja, o sea, yo recomiendo pues tener en una pantalla del Ministerio del Interior el escrutinio de las dos, porque esa va a ir muy rápido. Es verdad que con 1 hora de retraso porque respecto a la península, pero bueno, de hecho nos pasa las noches electorales. Recuerdo las últimas en Televisión Española, que estaban allí los tertulianos ya, pues se ha ido mucho la encuesta porque está el Partido Popular y el Partido Socialista muy por debajo. Digo, tranquilo muchacho, que falta por entrar todavía los 15 escaños de Canarias. Entonces, en cuando empiezan a entrar cuatro mesas de Canarias, ya de repente asigna escaños y entonces ya te lo meten en la horquilla. O sea que muchas gracias por llevar otro uso horario diferente, porque así le da más emoción a las noches. Bueno, dormimos 1 hora más, nos levantamos más tarde. Sí, sí. Bueno, abrimos preguntas. Narciso Michavila está a disposición de todas las personas que quieran hacer alguna cuestión relacionada con lo que hemos podido ver hoy aquí de los resultados electorales. Parece que ha quedado todo bastante claro. Lo cual nos alegra bastante. ¿No hay preguntas? No, yo si quieres le hago una. Claro que sí. José Miguel Barragán, Coalición Canaria, por aquí. ¿Se oye? Sí, Sí. perfectamente. Te vas a equivocar en 30 diputados. ¡En 30! A ver. Sí, me explico. Oye, 30 de 70 ya es Sí, difícil. por eso, pero te vas a equivocar ahí. Vamos a la... He visto la ficha técnica de los encuestados en... Sí. Espera, vamos a mostrar, si te parece. Tomo nota, porque realmente si me equivoco tantísimo y él acierta... No, pero digo que te equivocas en 30 diputados en la elección sobre 30 diputados. No que te equivoques en 30 diputados de diferencia. Que me explico. 30 diputados se eligen en 5 islas. Sí. El margen de error de la encuesta en esas 5 islas es alto. Me refiero a Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Sí, La Gomera todas menos Gran Canaria y el Tenerife. Hierro, ¿no? Espera, a ver, sí. El nivel de encuestas en Gran Canaria y Tenerife es aceptable. Sí. Y sobre esos 30 diputados, sobre cómo se distribuyen esos 30 diputados, yo creo que el margen de error, y por la experiencia que tenemos aquí en Canarias, cuando se intenta ajustar en esos 30 diputados de los 70, ahora con la lista autonómica, 30 no, son 31, porque Fuerteventura tiene uno más. Entonces, ahí veo yo mucho margen para que el resultado final no sea exactamente ese. Pero entonces estamos diciendo lo mismo. Bueno,
pero desde luego eso no te lleva a que te equivoques en 30 de 70. No, claro. Estoy hablando... El término era de la elección de los 70 en 30, has tenido datos de 31 diputados, donde la encuesta no supera los 800 encuestados sobre 5 islas. Coincido con él y estoy de acuerdo con él. Hay que tener mucha prudencia con las estimaciones en los más pequeños. Pero tú, por ejemplo, el resultado de el resultado de La Gomera, ¿crees que los 4 escaños están mal estimados? No, porque no hacía falta encuesta tampoco. Bien, ya hemos bajado de 30 a 26. ¿Vale? Entonces... bueno, en el Hierro también parece claro que va a ser un reparto de 1-1-1. Sí, y a lo mejor el último resulta que no es así y tenemos alguna sorpresa. Y es lo que quiero decir, ¿vale? No está el resultado cerrado. A ver, la demoscopia es una ciencia exacta, se basa en la sinceridad del entrevistado, por eso estoy diciendo que en las 2 ciudades, vamos, eso va a ser así. Quiero decir, no así, o sea, habrá un escaño arriba, abajo, ¿no? En las islas más pequeñas, pero es que en el caso de elecciones tenemos todo un histórico ya. Y eso es lo que hacéis todos los partidos, que sabéis perfectamente. Y de hecho, cuando el Tiempo de Canarias nos pidió encuesta en los cabildos menos poblados, le dijimos, si solo fueran encuestas en Canarias, nos veníamos aquí a vivir, igual que cuando el 29 de octubre estaremos en Colombia, porque tenemos allí las regionales y locales, ¿no? Y entonces tendremos que estar pues un buen tiempo allí. Digo, por desgracia tenemos mucho trabajo y solo podemos hacer los 2 cabildos grandes. Por lo tanto, estoy de acuerdo que hay que tener mucha prudencia con las circunscripciones más pequeñas, pero incluso en las más pequeñas puede haber sorpresa con el último o el penúltimo de los diputados, pero no puede haber revoluciones. O sea, yo lo siento por el PP, pero el PP no va a obtener representación en La Gomera, ¿vale? En las encuestas, además, pensad, claro, pero, a ver, para que os hagáis idea, en Huesca, pues Podemos tuvo escaño. Se presenta a la DGA, a la Diputación General de Aragón. Podría ser que lo tuvieran, pero es que resulta que Podemos en Huesca no ha sido capaz de presentar listas en ninguna de las grandes, menos en Jaca y Huesca, prácticamente en el resto, ni en Monzón, ni en Barbastro, no van a tener interventores. Quiere decir que al final, cuando tú te dedicas, o sea, de las encuestas sociales, las más fáciles con diferencia son las de voto. Con diferencia, porque tienes un histórico previo. Si fuera un referéndum nuevo, hay que ser muy prudentes, que es donde se suele fallar más. Pero en encuestas es que, vamos, cualquiera aquí a las 2, llamando a sus interventores, ya sabe perfectamente más o menos lo que va a pasar. Porque es que, ¿no? Está con nosotros Narváez Quintero, de la agrupación Herreña Independiente, digo bien. Se puede dar un escenario diabólico. Imagínense que el Pacto de las Flores actual suma 35 diputados y en el otro bando hay 35 diputados más contando a la agrupación Herreña Independiente. ¿Qué haría Narváez Quintero, la agrupación Herreña Independiente? Sería un pacto interesante. A lo mejor entonces miran para La Gomera y mirarían para el Hierro. Sería muy bueno para el Hierro eso. Así que... Pero vamos, es un escenario que en Horquilla Alta se podría dar perfectamente, ¿eh? Se podría dar. Pero lo dicho, sería muy bueno para el Hierro. Gustavo Matos, Partido Socialista, presidente del Parlamento. ¿Qué opina de los resultados? Voy a pagar el primer chupito que prometí anoche. La verdadera encuesta es la del 28 de mayo. Bueno, no, yo creo, lo hablábamos anoche también, que tuvimos además una charla muy interesante porque me gusta mucho en fin, todo el mundo de las encuestas electorales y las estudio y, en fin, soy un poco friki de esta cuestión y por tanto fue una auténtica gozada poder estar en un ambiente más distendido y poder
y poder charlar. La realidad es que es muy complicado trasladar digamos, los avances demoscópicos al sistema electoral canario. Como sabemos, pues tenemos 7 circunscripciones insulares más una circunscripción regional, y sobre todo en las islas más pequeñas, con menos población, más complicado. El caso del Hierro. No descartemos tampoco que el resultado sea 2 partidos socialistas y uno que se dispute HI con el Partido Popular y con la fuerza electoral de David Cabrera. Eso es otro escenario posible y cambia absolutamente el panorama. La isla de Fuerteventura, que tengo una comida apostada con mi amigo Barragán, no me importa perderla porque así de paso vamos a comer juntos, sobre la posibilidad de que el Partido Socialista vaya a 4 en la isla de Fuerteventura. Él lo descarta absolutamente, pero es otro escenario posible. Todo esto hace además que la circunscripción electoral regional las cosas puedan cambiar, porque lo decíamos anoche, electoralmente me puedo nutrir de un sector, pero en el reparto del escaño por la aplicación de la ley DON puede ser que el escaño se lo robe a un partido al que no le estoy restando apoyo electoral. Es el caso, por ejemplo, en la asignación de escaños por la circunscripción regional. El último escaño, el escaño número 9, se lo adjudicó en las elecciones pasadas Coalición Canaria, y el escaño de Nueva Canarias fue el quinto en adjudicación. Es decir, que quizás el último, pongamos por caso que Vox, en mi opinión, ahí hay mi modesta opinión, si Vox obtiene 3, obtiene 4, el bono, obtiene 1 por bono en la lista regional, pero a lo mejor ese escaño, que todos podríamos pensar que se lo resta al Partido Popular, porque ideológicamente juega en el mismo, digamos, la misma franja ideológica, quizás no se lo quite al Partido Popular, sino que se lo quita al último que se lo asignó en las anteriores, que es Coalición Canaria. Y no se lo quitaría, por ejemplo, a Nueva Canarias tampoco, que estará jugando a entrar en la disputa por entrar en el corte, porque se adjudicó el quinto. Es decir, ahí es complicado, ¿no? Yo no voy a hacer ningún pronóstico, lo tengo, pero como sigo siendo presidente del Parlamento hasta el día 27 de junio, me lo voy a reservar. Pero bueno, creo que la dificultad está básicamente en traducir esos escaños en las islas no capitalinas, y ahí es donde se va a jugar un poco la balanza, ¿no? Y luego que los tres, como decía Barragán, tampoco hacía falta hacer encuesta en La Gomera, es verdad, pero esos 3 pues están en un lado, están en el otro, no se pueden computar al mismo tiempo los 2 bloques, o sea que lo digo porque en fin, que se suma por un lado, no están en el otro, ¿no? En fin, pues yo te quiero felicitar por el trabajo, también a Pedro, y bueno, cada uno aquí saldrá con sus datos y, en fin, cada uno los leerá como mejor le vendrá, ¿no? Y de todos modos, o sea, es que estoy de acuerdo con el análisis de los dos. El trazo general está, pero el aleteo de un pequeño voto en una pequeña isla te puede cambiar entero y provocar un huracán en el Parlamento canario, ¿eh? O sea y, a ver, se me ha ido la idea, pero que estoy totalmente de acuerdo. Sí, estas elecciones se van a jugar como ninguna otra en la participación. O sea, tú dices Vox, por ejemplo, o es 2 o es 4, estoy de acuerdo. Como pasa en Madrid. En Madrid, Podemos es o 0 o 7. O sea, si supera el umbral, automáticamente son 7. Si no, 0. Y de que entre Podemos o no entre Podemos en la Asamblea de Madrid depende que Ayuso tenga absoluta o no. Bueno, pues aquí, si la participación es baja, tiene Vox muchas opciones de tener 4. Como le pasó en Cataluña, se fue a 11 porque bajó mucho la participación. En el País Vasco entró en Álava. Si la participación es elevada, quiere decir que el votante más convencional, menos ideologizado, que es de los 3 partidos principales, que es Coalición Canaria, que es PP y que es Partido Socialista, en principio esos 3 les va mejor. Si ese votante menos ideológico, o sea, si baja la participación, es que ese elector se ha quedado en casa y se garantiza mejores resultados Nueva Canarias, Podemos y Vox. Aprovechando la metáfora, podríamos decir que el pequeño aleteo de una mariposa en el Hierro podría generar un huracán en el Parlamento de Canarias. Tal cual. Los periodistas tituláis mejor que los sociólogos. ¿Más preguntas? Rebeca Paniagua, candidata al Parlamento de Canarias por Tenerife.
del Partido Popular. Ajá. Muy buenos días a todos. Yo también coincido con Barragán, que se equivoca en 30, pero a favor del Partido Popular. Bueno, entonces hacemos una media. No es una broma. Le quería preguntar por algo fundamental, los indecisos. ¿Qué porcentaje de indecisos hay de cara al 28 de mayo? ¿Y cómo de crucial, cómo pueden marcar un mes, este mes que queda, de cara a las elecciones? ¿Cuánto puede influir o cambiar el voto en favor de uno u otro partido? Sí, o sea, lo primero, voto oculto no existe. Gracias a Dios ya, gracias a las noches electorales con el mismo método, o sea, nosotros cuando salgamos con las 34 capitales y 4 comunidades, habremos aplicado el mismísimo método de entrevista y el voto oculto no existe. ¿Quiere decir que todo el mundo te dice exactamente lo que va a votar? No. Pero si tienes personal de campo bien formado y bien, en cuanto está respondiendo prácticamente ya sabe por dónde va. Y entonces no existe el voto oculto. La gente, o sea, la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría del tiempo nos comportamos de forma decente. Y si no, no estaremos aquí sentados. O sea, si el indeciso, la cifra de indecisos, si el campo es bueno y del no sabe no contesta, el voto mudo que decimos, es mínima. ¿Quiere decir que no vaya a cambiar? No. Las campañas electorales, sobre todo en la última semana, o sea, ahora ya la gente sabe que hay elecciones, cosa que antes de Navidades no. Y ahora el que va a votar ya sabe que hay elecciones y que más o menos es en mayo y tal. Las campañas, sobre todo lo que hacen es cambiar voto dentro del propio bloque electoral. El que ha cambiado de un bloque a otro lo ha hecho durante la campaña. Es más, no, perdón, durante la legislatura. O sea, el que ha hecho cambios, ese ya no es indeciso. Y sin embargo, dentro del mismo espacio electoral, por ejemplo, nos vamos a Madrid, durante la campaña podemos volver a tener lo que pasó hace 2 años. Un partido socialista que iba a la baja, un Más Madrid que no paraba de subir. Pero es dentro del mismo bloque. Entonces, antes, hace 3 años, 4, la indecisión la teníamos y la fragmentación en la derecha, y en plan de broma decíamos que había pues, 10 millones de electores que se levantaban del PP, comían de Ciudadanos y cenaban de Vox. Ciudadanos ahora ha desaparecido, Vox está en esas elecciones que no son las suyas, decís que es mucho, es que es un 5%, o sea que Podemos ha tenido mucho más que ellos. Y luego un PP hegemónico en ese espacio de centro-derecha. Y sobre todo, en la última semana, lo que se decide es si se va a votar o no se va a votar. De ahí que también pues, todos los partidos políticos saben que el día de las elecciones se juegan muchísimo, o sea, hay muchos que te dicen, donde más votos se decide es en la jornada de reflexión. En los sitios pequeños sobre todo, en los grandes no, pero pues toda la logística de los grandes partidos, que solo tiene pues un Coalición Canaria, un PNV, un Partido Popular, un Partido Socialista, se me escaparán mucho, bueno, pues los convergentes, Esquerra Republicana, y sin embargo los partidos nuevos, como puede ser Ciudadanos o Vox, pues no tienen esa estructura ni muchísimo menos. No sé si te he respondido. ¿Más preguntas? Muy buenas, mi nombre es Eliseo Pérez, agradecido por su presencia aquí, como no. Y usted al principio dijo que el votante canario es un votante estratégico. ¿A qué se refiere exactamente? Pues que es capaz, y además que vamos a ver más voto dual. O sea, no es un voto ideológico de yo voto a los míos porque son los míos y siempre les voy a votar, sino que a lo mejor en la urna municipal coge una papeleta, en la del Cabildo coge otra, y en la de la Asamblea coge otra diferente. Y a lo mejor en esta ocasión coge la misma papeleta del mismo partido en las 3 urnas y luego cuando vaya a votar al Congreso de los Diputados, al Parlamento, vota de forma muy diferente. Dentro de su espacio, o sea, no va a votar aquí a Vox y luego a Unidas Podemos en Madrid, pero a eso me refiero. ¿Alguna pregunta más? Sí. Por aquí. Buenos días. Soy Eugenia Soriano. Muchas gracias por los resultados que nos ha dado.
Yo quería hacerle una pregunta, dado que conoce muy bien todos los sistemas electorales de toda España. Me gustaría saber qué le parece el sistema electoral canario y si le parece realmente representativo de esta sociedad. A ver, sobre todo los sistemas electorales tienen que ser muy sencillos, porque la democracia consiste en que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo. Y sinceramente lo tengo que decir, este sistema está hecho para catedráticos de ciencia política. O sea, no, me parece, más allá de la... a ver, el otro día en Madrid pues me preguntaban en un acto parecido a este, no hay derecho que el voto del madrileño valga mucho menos que el del soriano. Y yo le decía, hay todo el derecho del mundo. Porque en Madrid, yo vivo en Madrid, mis hijos son de Madrid, mi mujer es de La Rioja, pero vive en Madrid. Digo, en Madrid o en Barcelona tenemos garantizados muchos servicios, o sea, tenemos todo muy garantizado. Y tenemos unos privilegios que no tienen en Soria o, y dije, o por ejemplo, en Canarias. Y si creemos que España es una nación, tenemos que ser solidarios y aquellos que tienen más dificultades y, por lo tanto, es lógico que el voto de Teruel o de Soria tenga más peso que el de Barcelona o el de Madrid. Dicho esto, es lógico que las islas menos pobladas, su voto pese mucho más que el de las islas más pobladas, porque tienen muchas más dificultades. Habrá que ver, y ahí yo ya no entro, si la disparidad es demasiado grande o no. Pero sobre todo lo que sí tengo claro es que tú al elector no le puedes poner 4 urnas el mismo día. Porque al final estás desincentivando el voto. Pero es que, por desgracia, nos está pasando en cantidad... ¿Tengo tiempo? Sí, por supuesto. Mira, Perú, donde estamos trabajando. Perú ha entrado por el populismo electoral. A los peruanos hace 2 años se les ofreció, ya 5, perdón, un referéndum en el cual se les propuso cosas del estilo de si querían que los legisladores no pudieran repetir nunca, no ya en cargos ejecutivos de gobierno, sino ni siquiera como legisladores. Es decir, que los diputados cada 5 años fueran todos nuevos, ¿vale? Y si las elecciones las podía convocar el presidente o las tenía que convocar la Asamblea. 85% a favor de que los políticos no pudieran reeditar. ¿A qué situación han llegado ahora mismo? A que han revocado al presidente, hay una vicepresidenta, han tenido revueltas, más de 30 muertos, pidiendo elecciones ya. Pero ¿cómo van a convocar elecciones si vosotros mismos decidisteis que se van a ir al paro si convocan elecciones? Con todo el esfuerzo personal que han hecho y además habéis decidido que se metiera en política todos nuevos. No hay ninguna organización que haga eso, que cada 5 años eche a todo el mundo y vuelvan a empezar. Bueno, pues Ortega y Gasset decía que la democracia al final consiste en un sistema electoral. Y si queremos preservar y evitar polarizaciones, etcétera, el sistema electoral es fundamental. Y yo sé que es difícil porque al final poner de acuerdo, y pasa en todas las democracias, a los que deciden sobre el sistema electoral para cambiarlo es muy difícil, porque siempre tiene mayoría el que se ha sentido beneficiado por ese sistema electoral. Pero yo personalmente creo que cuanto más sencillos sean los sistemas electorales, mucho más democráticos son. No sé si me he alargado o si... Y en todo caso, nuestro sistema constitucional, institucional, electoral, está demostrando que incluso aquellos que querían terminar con el candado del 78 han tenido opciones de decisión, han tenido opciones de gobierno y luego a los 4 años el ciudadano ha decidido si les gusta o no. Ahora el debate está con Vox, igual que hace 5 años estuvo, o hace 8, con Podemos o con Bildu. No pasa nada. O sea, si han tenido apoyo y tienen decisión y son legales, pues que asuman, que pasen de la mesa de los niños a la mesa de los mayores y que asuman y que le digan el día de mañana estos representantes de Vox a sus electores por qué no han podido cumplir todas las promesas que estaban haciendo, porque al final pues no todo se puede, ¿no? Bien.
Siguiente pregunta. A ver, Sí, ¿se ya me la escucha? última. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por la ponencia, la verdad que ha sido muy interesante. Yo soy alumno de la Universidad Europea de Canarias y me pregunta, más allá del debate político en el que pues no soy muy entendido, va por la estimación autonómica en la que Nueva Canarias pues tenía un porcentaje de 7,4% de estimación y Vox de 7,2%, y sin embargo la horquilla de Vox en escaños era superior a la de Nueva Canarias. Sí. Si me pudiese explicar cómo... Precisamente porque no es circunscripción única. Ok. Y entonces tienes que venirte aquí para verlo. Pero bueno, es que esa disparidad, o sea, disparidad total, por ejemplo, PACMA, pues en unas elecciones nacionales tiene muchísimos más votos que Esquerra Republicana, y sin embargo Esquerra tiene 13 diputados y PACMA no tiene ninguno. ¿Vale? Muchas gracias. Es por eso. Un micro por aquí, por favor. Por cierto, me alegra oír vuestro acento. El responsable de los CAPIs, CAPI es las encuestas presenciales. En GAP3 es de aquí de Tenerife, Eduardo. Y es el que tiene ahora mismo pues enviando ahí a equipos a hoteles, a museos, a eventos deportivos y tal, a entrevistar a todo tipo de cosas. Sí, en primer lugar agradecer y felicitar a Tiempo de Canarias por hacer esto y por la valentía en el modo de presentarlo, lo que es muy novedoso, porque dar la cara hasta este nivel a un mes de las elecciones ya es jugársela, y eso es positivo. Segundo, no se nos puede pedir imparcialidad a la mayoría de los que estamos aquí, porque vamos a tender siempre a barrer hacia nuestro favor. Y lógicamente yo también voy a hacer lo mismo por parte de Coalición Canaria, al menos en parte, en lo que yo ponga en duda, modestamente, que no es poner en duda el trabajo, ni mucho menos. Yo, en mi opinión, creo que en un sistema electoral tan complejo como el canario, también se da una circunstancia de que está muy pegado el voto al voto local. En este caso yo creo que por eso se sobrevalora el voto de Vox y se infravalora el de Coalición Canaria, en el sentido de que en las actuales circunstancias, yo lo apunté porque ayer lo publicaban, Coalición Canaria tiene 352 concejales en Canarias. El Partido Socialista tiene 250 y algo, le saca 100 concejales. Luego, la estructura municipal es enormemente favorable hacia Coalición Canaria, que se da un vuelco tradicional en favor de esa repercusión de votos después a nivel insular y a nivel archipelágico. Por lo tanto, creo que eso va a sobredimensionar, va a mejorar los resultados de Coalición Canaria, y en cambio la estructura de Vox en Canarias es nula, no tiene ningún concejal en Canarias. Por lo tanto, es un primer factor que creo que va a distorsionar estos resultados. Y el segundo es el huracán Oramas, como cabeza de lista en la circunscripción de Tenerife, que es una de las más potentes. Sé que se sabía antes de efectuar este sondeo que ya Ani Oramas volvía a Tenerife. Sin embargo, yo tengo la percepción de que la gente todavía no la visualiza en campaña electoral, y la experiencia anterior, las experiencias anteriores de Ani Oramas, como en este caso candidata en la circunscripción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en unas elecciones generales, ha demostrado un ascenso acelerado en el final de todas las campañas. Por lo tanto, creo que eso también va a influir en este resultado. Pero, en fin, como siempre digo, no es, por supuesto, ni trata de ser lo objetivo, sino dos circunstancias que creo que alterarán, como esos vuelos de las mariposas, el resultado final de estos bloques. No, y además es una hipótesis que tenemos que contemplar, y cuando pasen las elecciones tendremos que ver, y efectivamente, pero al final sobre esta foto, o sea, Vox menos de 0 no puede sacar. Digo que es que cuando hablamos de 30 que no están, bueno, vale, Vox no ha entrado. ¿Y Oramas va a sacar más de 5 en Tenerife? Más de 5. Bueno, pues tendremos que analizarlo. O sea, porque si fueran más de 5 realmente nos hemos ido en bastante. En todo caso, evidentemente no está cerrado, o sea, vuelvo a insistir, pero mira, en Tenerife es que me cuesta ver que pueda haber tantos movimientos, pero bueno. Y en todo caso, el análisis, sobre todo para los estudiantes,
no descartemos nunca hipótesis y sobre todo no lo hagamos nunca con los esquemas tradicionales de siempre. Porque si nosotros lo hiciéramos, en Colombia, por ejemplo, en la primera vuelta no habríamos dado con el RCN, que el que pasaba a la segunda vuelta era Rodolfo Hernández. Y además, cuando llegas allí, recuerdo en el 18 en Colombia, por ejemplo, te vas a equivocar, porque aquí Sergio Vargas tiene testigos en todos los colegios. Digo, sí, ya lo sé. Y porque además el voto no sé cuánto, tal. Digo, sí, ya lo sé. Y ya sé que lo lógico es que el Brexit no salga. Y ya sé que Trump es imposible. Y ya sé que es imposible que Podemos irrumpa con tal. Sí, ya sé que es imposible que Ciudadanos gane en Cataluña. Es imposible que Vox entre en Andalucía. Es imposible que Ciudadanos de repente se hunda. Es imposible, ¿por qué? Porque ha pasado, toda la historia de la humanidad ha cambiado. Entonces, yo lo que digo es que no descarto un escenario donde Vox pueda entrar, a pesar de que no tenga concejales en la mayoría de los sitios. No los tenía, pero tampoco los tenía Ciudadanos. Ciudadanos en el 15 tenía concejales solo en Villanueva del Pardillo, en Madrid. Pero de verdad, o sea, cogemos toda la historia y sin embargo al año siguiente, y los va a perder ahora todos, que podríamos decir, oye, ¿cómo es posible? Pues porque son movimientos. Pero ojo, o sea, contemplo que a lo mejor Coalición Canaria vaya un poco mejor y que Podemos no entre. Pero nosotros tenemos que dar lo que ahora mismo nos sabe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues todo aclarado. Narciso Michavila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por aceptar el reto de elaborar la primera encuesta de GAP3 en Canarias, y el 28 de mayo por la noche habrá llamada de teléfono. Así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ahora podemos pasar a la terraza para tener un desayuno si así lo desean.